El mensaje de hoy se titula El cristiano fuerte y nuestro pasaje está en Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 al 20. Si alguna cosa es maravillosa es conocer a Cristo, la experiencia más linda de la vida. Pero una vez que hemos conocido a Cristo necesitamos madurar en la fe cristiana y esa es otra experiencia que le sigue a la otra. Pero una vez que nosotros estamos madurando, qué bonito es también llegar a ser ejemplos de otros cristianos y formar la familia de la fe, formar la comunidad cristiana que es la iglesia. ¿Cómo nos formamos? Hay muchas disciplinas, pero en el pasaje de hoy vamos a ver algunas conductas, unas conductas excelentes que tenía la iglesia en Tesalónica, que al nosotros imitarlas, al nosotros practicarlas, vamos a producir una iglesia también más excelente. Hay 5 cosas que yo quiero mencionarles en este espacio. Número 1, el cristiano es fortalecido recibiendo la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. El verso 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, escuche esto, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bonito lo que dice acá. Pablo dice, miren, cuando yo les entregué la palabra a ustedes, cuando nosotros les predicamos, doy gracias a Dios porque ustedes no recibieron la palabra que les predicamos como palabra de hombres, sino como lo que en verdad es la palabra de Dios. A Tesalónica, hombres de Dios como Pablo fueron a predicarles la palabra y debemos decir que de ningún otro modo la hubieran recibido, que no hubiera sido porque alguien se las compartió. Y nosotros si no predicamos, si no testificamos, pues eso va a hacer que se detenga el compartimiento de la palabra del Señor. La Biblia dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo, pero no pueden invocar en aquel en el cual no han creído y no pueden creer en aquel de quien no han escuchado. Necesitamos hablar la palabra. Pero esta gente de Tesalónica recibieron la palabra del Señor, como antes dije, como lo que es palabra de Dios. Ahora, aplicado a nosotros, hemos escuchado muchos sermones, hemos escuchado muchas enseñanzas, pero estamos recibiendo la palabra de Dios como lo que en verdad es la palabra de Dios. ¿Sabe usted que mucha gente escucha la palabra, pero la reciben así como que fuera palabra de los hombres? Hay muchos que piensan aún que la Biblia es un libro de fábulas de judíos o que es un libro de mitologías griegas y una cantidad de cosas. Pero vamos a decir que creerla o no creerla, la palabra va a determinar el destino eterno de nuestras vidas. De nada sirve saber la palabra de Dios, leerla incluso, si no se recibe como lo que es la palabra de Dios, es decir, obedecerla como lo que es la palabra de Dios. Y aquí dice que una vez que ellos recibieron la palabra como lo que es la palabra actuó y obró en sus vidas al recibirla como palabra de Dios. Cuando millones de personas han recibido la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, esto ha venido a producir cambios y son millones de vidas que podemos testificar eso, que nos transformó la vida, nos volvió cristianos más fuertes, nos dio confianza en las promesas de Dios, nos ha purificado nuestras vidas mientras la vamos leyendo y la vamos estudiando. Y la palabra de Dios nos ha venido a orientar en nuestras decisiones. Este es el primer punto. Para ser cristianos fuertes necesitamos recibir la palabra de Dios como lo que en verdad es la palabra de Dios para que actúe, haga cambios gloriosos en nuestra vida. Segundo, el cristiano se fortalece convirtiéndose en seguidor de cristianos fuertes. Aquí dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Muy bien, aquí dice que los hermanos de Tesalónica imitaron a los de Judea. Dice que los cristianos de Judea padecieron persecución por los mismos judíos, por los de su misma nación.
Pero los cristianos judíos estuvieron firmes en medio de la persecución que les produjeron sus mismos hermanos judíos de su misma nación. Ahora Pablo dice, ustedes en Tesalónica también han sido perseguidos por los de su mismo país. Han sido perseguidos, al igual que fueron perseguidos aquellos, pero ustedes se mantuvieron firmes en la persecución. Ustedes fueron inspirados a perseverar por el ejemplo de la iglesia judía. Oiga, a veces tenemos las mismas experiencias. Los judíos siendo perseguidos por judíos, los griegos siendo perseguidos por griegos, y a veces nosotros somos también perseguidos o tenemos oposición de la misma familia, de la misma gente que nosotros amamos. Pero tenemos que tomar el ejemplo de esta gente, como fueron los de Tesalónica. Ellos, dice que siguieron el ejemplo de otros creyentes. Hay muchas personas que se oponen a que sigamos a Cristo, pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y no copiar la conducta de aquellos que se oponen. Tercero, el cristiano se fortalece escapando de la culpabilidad de los incrédulos. Dice el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús, hablando de los judíos que persiguieron a los judíos cristianos. Dice, ellos mataron al Señor Jesús, mataron a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué versículos estos? Qué tremendo lo que pasó con esta gente judía, que ellos mataron al Señor, mataron a los profetas de Dios, expulsaron a los hombres de Dios y de esa manera no agradaron a Dios y vinieron a impedir la salvación de las personas que estaban perdidas y vinieron a impedirle a los mismos apóstoles hablar la palabra del Señor a los gentiles. Y así colmaron, dice, la copa de pecados y provocaron la ira de Dios, y dice hasta el extremo. Pero interesante que dice Pablo que estos cristianos tesalonicenses, ellos escaparon de la culpabilidad de los incrédulos, es decir, no tomaron parte en lo que hacían aquellas personas que se oponían. Los pecados de los incrédulos son muchos, los que se oponen y todo eso, pero el cristiano sabio, el cristiano se fortalece siendo intenso en su fe y creyendo el evangelio y no ponerse de parte de los que se oponen, sino al contrario, practicando su fe en medio de la oposición. No se hace partícipe de los pecados de los incrédulos, sino que sigue la santidad, cueste lo que cueste. En cuarto lugar, el cristiano se fortalece practicando el compañerismo fuerte. Dice el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Esas palabras me gustaron. Estuve separado de ustedes de vista, pero no de corazón. Estuve con ustedes de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí dice que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy bonita, muy linda. Era una iglesia que tenía mucho compañerismo. ¿Y en dónde miramos eso? Lo vemos en el corazón de Pablo. Pablo dice, miren, yo estoy con ustedes de corazón, aunque no esté de vista. Y tengo el gran deseo de estar con ustedes. He hecho los más grandes esfuerzos para volver con ustedes. Ha habido mucha persecución, pero nos hemos mantenido unidos. Aunque Satanás me estorbó para que no volviera. No dice cuáles fueron los estorbos que Satanás le puso. Pero de todos modos, él quería tener compañerismo con ellos, lo deseaba. Y sabe una cosa, si algo el diablo va a tratar de acabar con una iglesia fuerte, es el compañerismo que tengan. Porque ese compañerismo nos hace fuertes como familia cristiana. Y si algo el diablo quiere destruir es el compañerismo entre los hermanos. Y el primero que a veces ataca es al ministro, como lo que hizo con Pablo. ¿Sabe que en gran manera la iglesia descansa en el ministro? Sí, las iglesias tienen una gran fortaleza después de Dios en el ministro, en el pastor o la pastora, el que esté al frente de una congregación. Y el diablo va a usar diversas tretas para destruir al ministro. A mí ya me ha sucedido eso.
Ha habido personas en la misma congregación, y los que menos me imaginaba, que han estado como socavando, tratando de socavar el testimonio de quien les habla. Dios me ha librado. Pero eso no quita que muchas veces las personas que hablan mal de los siervos de Dios, que hablan mal de las personas que dirigen la iglesia, de aquellas personas que denodadamente se han decidido a trabajar para la honra y la gloria del Señor en su iglesia, el diablo usa estorbos para destruir al líder. Pero bueno, aquí dice que la iglesia de Tesalónica guardaba un compañerismo fuerte. Esa es una de nuestras fortalezas que debemos de trabajar. Guardar la comunión entre nosotros. Hay defectos, pero hay que ver mejor las cualidades, las virtudes de las personas. Y no permitir que el enemigo nos meta pleitos, murmuraciones, disensiones entre nosotros. El cristiano se fortalece trabajando para el compañerismo, la coinonía, la comunión dentro de la iglesia. Y les voy a decir que todo aquel que anda provocando divisiones en la congregación, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El Señor se glorifica cuando nosotros vamos buscando el compañerismo, la comunión entre nosotros. Y finalmente, aquí dice que el cristiano se fortalece llevando esperanza, gozo, gloria y coronamiento, si está bien la palabra, o coronación, como digo. Dice la palabra de Dios que los tesalonicenses fueron personas que a Pablo le daban mucha esperanza, le producían mucho gozo, mucha gloria, y un día esperaba ser coronado con el testimonio de ellos. Dice el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Oiga eso. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestro gozo? ¿O cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Sabe usted? El cristiano fuerte es aquel que llena de esperanza a sus líderes, llena de esperanza a sus pastores, a sus maestros de Biblia, llena de esperanzas a aquellos que le ganaron, a aquellos que le instruyeron, a sus pastores que Dios les ha puesto. Todo aquel que ha ganado y ha discipulado a alguien tiene la esperanza que en el regreso de nuestro Señor Jesucristo los encontremos allá en gloria y que esa va a ser nuestra corona. Qué maravilloso será que todos ustedes un día lleguen a la patria celestial. ¿Y quiénes los ganaron para Cristo? ¿Quiénes les discipularon? ¿Quiénes les pastorearon? ¿Quiénes les administraron? Los encuentren allá. Esa va a ser una gran gloria. Ustedes, dice Pablo, son mi corona, son mi trofeo. En el regreso de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, hallaremos nuestra corona, y nuestra corona, nuestro premio, van a ser ustedes, a quienes hemos ganado para el Señor. Hallaremos nuestro gozo al reunirnos con todos los que ganamos, con todos los que trabajamos, cuando nos encontremos en gloria. El gozo maravilloso de encontrar a aquellas personas por quienes trabajamos, por quienes sufrimos, por quienes oramos, por quienes nos cayó la tormenta encima, por quienes sufrimos frío y tantas cosas y tantas habladurías. Será un gozo grande y una gran gloria, dice Pablo, el encontrarlos en gloria en la venida del Señor. Qué gozo ofrecerles a quienes nos ganaron el estar con Dios en gloria. Creo que eso va a ser una gran maravilla para todos. Pero qué tristeza también será que el día cuando Cristo venga y sea nuestra reunión con Él, no encontremos allá a tantas personas que por largos años o por pocos años, qué sé yo, estuvimos pastoreándoles o estuvimos siendo líderes de ellos y no encontrarlos allá en gloria. Qué tristeza. Pero el cristiano fuerte produce todo ese gozo, esa esperanza. Pero el débil, el carnal, el mundano, produce mucha tristeza.
El cristiano fuerte produce mucha bendición, produce mucho gozo. Entonces, en este mensaje les he hablado cómo fortalecernos espiritualmente. Número 1, les dije, recibiendo la palabra como lo que es la palabra de Dios, obedeciéndola. Número 2, nos fortalecemos siguiendo a los cristianos fuertes. La persona sabia sigue a las personas fuertes, en Cristo en este caso. A los mediocres no los sigue, a los mediocres los inspira a que sigan su testimonio, siguiendo a los cristianos fuertes. El que anda entre sabios, dice la Biblia, sabio será. Nos fortalecemos espiritualmente escapando de la culpa de los incrédulos, no teniendo nada que ver con la vida de pecado. Número 4, nos fortalecemos espiritualmente practicando el fuerte compañerismo. Y número 5, nos fortalecemos llevando esperanza, gozo, gloria y coronamiento para aquellos. Es decir, queremos recompensar de alguna manera con nuestra vida espiritual fuerte a aquellos que nos trabajaron, a quienes nos llevaron a Cristo Jesús, viviendo como auténticos discípulos del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo de esta iglesia de Tesalónica. Queremos seguir esas conductas. Queremos ser cristianos fuertes, agradecidos, triunfadores. Ayúdanos, Señor, para fijarnos en primer lugar en ti, que tú seas nuestro blanco, que tú seas la razón de vivir para nosotros. Gracias, Señor, por fortalecernos. En el nombre de Jesús. Amén.